Puebla, Villa Colonial 1889, el secreto diabólico del sacerdote que confesaba pecados mortales en los empedrados callejones de Puebla, donde el incienso se mezclaba con el aroma a mole y las campanadas de la catedral marcaban el ritmo de la vida. Don Emilio Saldaña vivía una existencia de serena devoción y laboriosidad. Era 1889 y la Villa Colonial se mecía entre la tradición y las promesas de modernidad del porfiriato, aunque en las almas de sus habitantes la fe y el temor a Dios seguían siendo los pilares inquebrantables. Don Emilio no era un hombre de grandes lujos, pero su taller de Talavera, heredado de su abuelo, era reconocido en toda la región por la exquisita factura de sus piezas. Cada azulejo, cada jarrón llevaba la impronta de su paciencia y su alma. Su vida era sencilla, pero plena. Su esposa, Clara, de sonrisa dulce y ojos bondadosos, y su pequeña hija, Sofía, un torbellino de risas y curiosidad. Clara era el corazón de su hogar. Juntos asistían a misa cada domingo en la parroquia de San Miguel, donde el padre Anselmo Benavides, un hombre de voz grave y porte imponente, oficiaba con una solemnidad que rayaba en lo teatral. Padre Anselmo era un pilar de la comunidad, un confesor solicitado, cuyas palabras parecían penetrar hasta lo más profundo del alma, para bien o para mal. Era un hombre respetado, temido y, para muchos, un verdadero emisario de Dios en la tierra. Su influencia se extendía más allá de las paredes de la iglesia, llegando a los hogares, a las decisiones de los comerciantes y a los secretos más íntimos de las familias poblanas. La vida de don Emilio, como la de muchos en la villa, giraba en torno a sus horarios de trabajo, los rezos vespertinos y las tertulias en el Zócalo. Clara, con su devoción inquebrantable, se confesaba con el padre Anselmo cada 15 días. Era una mujer piadosa, pero cargaba con un secreto que la atormentaba desde su juventud, una sombra que le había sido impuesta, una injusticia silenciada por el honor familiar. Un pariente lejano, un hombre de mala sangre, había mancillado su pureza en su adolescencia, un hecho que su familia había sepultado bajo el manto del silencio para proteger su reputación. Este suceso, nunca revelado a Emilio, era la única mácula en el alma de Clara, el peso que la llevaba al confesionario buscando absolución. Una tarde de otoño, un aire gélido trajo consigo no solo el aroma de las ofrendas del Día de Muertos, sino también la primera grieta en la existencia de don Emilio. Clara regresó del confesionario pálida, con los ojos vidriosos y una expresión de terror petrificado. Al principio se negó a hablar, pero la insistencia de Emilio y su amor, que no conocía límites, la hicieron ceder. Con voz temblorosa le reveló el horror. Padre Anselmo había utilizado su confesión para extorsionarla. No buscaba dinero, sino control, poder sobre su alma. Había descubierto la identidad del hombre que la había agraviado hacía años, quien, para desgracia de Clara, ahora era un miembro respetado, aunque secretamente corrupto, de la élite poblana y un benefactor de la parroquia. Padre Anselmo la había amenazado con exponer el pecado de su juventud, no solo mancillando su honor, sino también el de Emilio y la pequeña Sofía, si no accedía a sus deseos. Los deseos del padre Anselmo no eran carnales, sino mucho más retorcidos. Exigía a Clara que le sirviera como una especie de informante espiritual, una araña en el centro de su propia familia y las de sus amigas, para que él pudiera seguir tejiendo su red de influencia y manipulación. Quería que Clara le proporcionara secretos de otras mujeres, confidencias inocentes que él transformaría en herramientas de poder. La idea de traicionar a sus seres queridos, de convertirse en cómplice de un acto tan vil, destrozó a Clara. Su fe antes su refugio, ahora era su prisión. Se sentía atrapada entre el fuego del infierno y la espada de la ignominia. La situación se tornó insostenible. Clara, incapaz de vivir con la carga de la extorsión o la culpa de la traición, se sumió en una profunda melancolía. Las noches eran un tormento de insomnio y sollozos ahogados. Su dulce sonrisa se desvaneció, reemplazada por una sombra constante en su rostro. Don Emilio la vio marchitarse día a día. Hizo todo lo posible por consolarla, por protegerla, pero el veneno del padre Anselmo ya había corroído su espíritu. Una mañana la encontraron en el patio, serena, pero sin vida, con un rosario apretado en las manos. La causa oficial fue un mal súbito, un designio divino. Pero Emilio sabía la verdad. El padre Anselmo había asesinado a Clara, no con un cuchillo, sino con el terror de la confesión. El impacto en don Emilio fue devastador. La luz de su vida se había apagado. La pequeña Sofía, huérfana de madre, lloraba sin consuelo, sin entender por qué Dios le había arrebatado a su mamá.
La comunidad ofreció sus condolencias. El padre Anselmo, con un semblante de profunda tristeza, ofició el funeral, pronunciando un sermón conmovedor sobre la fragilidad de la vida y la inescrutable voluntad divina. Las palabras del sacerdote, untadas de hipocresía, resonaron como un eco diabólico en la mente de Emilio. No había justicia. Nadie en Puebla osaría cuestionar la palabra de un sacerdote. ¿Cómo acusar al hombre de Dios sin pruebas, sin deshonrar la memoria de Clara y sin condenarse a sí mismo al ostracismo? El dolor de Emilio se transformó en una helada determinación. No habría gritos, no habría confrontación. Habría una venganza silenciosa, meticulosamente calculada, que desmantelaría al padre Anselmo pieza por pieza, sin que nadie pudiera señalar a don Emilio como el artífice. El maestro talaverero, conocido por la paciencia con la que moldeaba el barro, ahora dedicaría esa misma disciplina al forjamiento de la ruina de su enemigo. Durante los meses siguientes, don Emilio se sumergió en una doble vida. De día, seguía siendo el maestro artesano, cuidando de Sofía y atendiendo su taller. De noche, se convertía en un estudioso de la mente humana, de sus vulnerabilidades, del poder de la culpa y del miedo. Observó al padre Anselmo con una frialdad clínica, notando sus costumbres, sus debilidades, su insaciable sed de control. Comprendió que el sacerdote no era un monstruo irracional, sino un manipulador astuto que se alimentaba de los secretos ajenos. Su secreto diabólico no era la posesión demoníaca, sino la perversión de la confesión, el uso del sagrado vínculo para sus propios fines. Emilio recordó la fragilidad de las paredes del confesionario, la facilidad con la que se podía oír o interpretar una conversación ajena. Empezó su plan. Su primera maniobra fue sutil. Utilizando sus contactos como artesano, don Emilio empezó a crear pequeñas figuras de talavera, obsequios para ciertas damas piadosas de la parroquia, clientes del padre Anselmo. Dentro de estas figuras, con una discreción sublime, escondía diminutos mensajes, versículos bíblicos cuidadosamente seleccionados, o pequeñas oraciones que hacían alusión a secretos ocultos y a la justicia divina que nunca debió salir a la luz. Las damas intrigadas se lo comentaban en el confesionario al padre Anselmo, quien, al principio, lo tomó como un juego de niños o una extraña devoción. Pero don Emilio fue más allá. Empezó a orquestar encuentros a través de terceros inocentes para que ciertas casualidades se presentaran en la vida del padre Anselmo. Por ejemplo, un día, un anciano parroquiano, a quien Emilio había ayudado a restaurar una reliquia, confesó al padre Anselmo haber tenido un sueño recurrente donde veía a un lobo con sotana devorando ovejas. Otro día, una viuda afligida, cuyo hijo Emilio había ayudado en el taller, le confesó con lágrimas que sentía que las almas de los difuntos gritaban en su iglesia, clamando por una verdad oculta. Estas confesiones, aparentemente inconexas, empezaron a carcomer la mente del sacerdote. La estrategia de Emilio era sembrar una paranoia calculada. Sabía que el padre Anselmo, al manipular tantos secretos, temería que los suyos salieran a la luz. Decidió que la mejor manera de vencerlo era con sus propias armas, la culpa y el miedo. Pero no la culpa de Dios, sino la culpa humana, la que roe el alma del manipulador. Una de sus piezas más ingeniosas fue la construcción de un pequeño oratorio privado en su casa, bajo el pretexto de honrar a Clara. Este oratorio estaba estratégicamente ubicado cerca del hogar de una mujer chismosa del barrio, cuya ventana daba a la calle por donde pasaba el padre Anselmo. Emilio, de manera discreta, comenzó a ir al oratorio en horas inusuales, susurrando confesiones en voz alta, siempre cuidándose de que la ventana de la vecina estuviera abierta. No eran confesiones reales, sino monólogos diseñados para imitar las súplicas y los arrepentimientos que la gente llevaba al confesionario del padre Anselmo. Los pecados que Emilio susurraba eran siempre variantes de los pecados que el sacerdote había explotado, insinuando extorsión, manipulación y abuso de confianza. La vecina, con su indiscreta curiosidad, los oía y, sin saberlo, se convertía en el altavoz de don Emilio, esparciendo rumores de voces extrañas y penitencias secretas que sonaban a las que el padre Anselmo ponía. El efecto fue lento, pero inexorable. Padre Anselmo, al escuchar estos murmullos indirectos, comenzó a dudar. Era una señal divina. Una conciencia culpable que se manifestaba en la comunidad. Su sueño del lobo devorador de ovejas se hizo recurrente. La culpa, que él tanto usaba como arma, empezaba a volverse contra él. Emilio, un maestro en el detalle, fue más allá.
creó una serie de cartas anónimas, escritas con tintas y caligrafías distintas, que llegaban al obispado y al propio padre Anselmo. No eran acusaciones directas, sino insinuaciones, rumores piadosos sobre ciertas prácticas poco ortodoxas en el confesionario, una extraña influencia sobre las mujeres de la parroquia y la repentina muerte de la piadosa Clara Saldaña, que algunos dicen que llevaba una pena muy grande en el alma antes de su partida. Las cartas terminaban siempre con una pregunta: ¿qué diría Dios de un pastor que esquila a su rebaño en lugar de protegerlo? La presión se acumulaba. El padre Anselmo, antes tan seguro de sí mismo, empezó a mostrar signos de agotamiento. Sus sermones se volvieron más erráticos, salpicados de referencias veladas a la tentación, al diablo que se disfraza de ángel de luz y a los peligros de los secretos. La gente, aunque no entendía del todo, sentía una extraña incomodidad. El aura de santidad del padre Anselmo comenzaba a desvanecerse. El golpe maestro de don Emilio llegó con la Semana Santa, el período más sagrado del año. Durante los preparativos, Emilio se había ofrecido a restaurar una antigua imagen de la Dolorosa que se usaba en las procesiones. Aprovechando su acceso a la sacristía y su habilidad manual, hizo algo que sellaría el destino del sacerdote. Dentro de la base hueca de la imagen, donde solo él o el obispo tendrían razón para buscar, ocultó cuidadosamente un diario. Este diario era una falsificación maestra, escrita en un estilo antiguo, imitando la letra de un anciano párroco ya fallecido, de quien el padre Anselmo había sido su acólito. En sus páginas, el anciano párroco había documentado sus observaciones de un joven Anselmo, un hombre con un don para la persuasión, pero con un alma torcida, que usaba el confesionario para sus fines y que había provocado la ruina de varias familias con sus artimañas. El diario mencionaba incidentes que solo el padre Anselmo podría reconocer como verídicos, retorciéndolos sutilmente para incriminarlo de manipulación y chantaje. Pero la joya de la corona del diario era una entrada específica, detallando cómo el joven Anselmo había aprendido a explotar los secretos confesados por mujeres vulnerables, y una ominosa mención a la mujer del Talaverero, cuyo secreto fue la clave para someterla. La entrada terminaba con una profecía. El diablo siempre cobra sus deudas, y el secreto más oscuro de Anselmo algún día le será devuelto multiplicado. El Viernes Santo, durante la procesión, la imagen de la Dolorosa fue llevada por las calles. Cerca del final del recorrido, un accidente orquestado por Emilio, un cordón estratégicamente desatado en el camino, hizo que la imagen se tambaleara peligrosamente. El padre Anselmo, ansioso por proteger la reliquia y su reputación, intervino, y en el forcejeo, la base de la imagen se abrió, revelando el diario oculto. Un monaguillo, entrenado por Emilio, lo recogió con asombro y lo entregó al obispo, quien también estaba presente. La lectura del diario fue un escándalo silencioso, pero devastador. No eran acusaciones directas, sino el testimonio de un santo hombre que había visto la verdadera naturaleza del padre Anselmo. Las observaciones del diario se conectaban con los rumores que ya circulaban, las confesiones extrañas y las cartas anónimas. El obispo, un hombre de fe, pero también de política, no podía ignorar la evidencia ni el creciente descontento. La consecuencia para el padre Anselmo fue lenta, dolorosa y pública. Fue llamado a rendir cuentas ante el obispado. Las observaciones del diario, unidas a la proliferación de testimonios indirectos de feligreses que ahora se atrevían a hablar de extrañas preguntas en el confesionario o de consejos que parecían amenazas, crearon una tormenta perfecta. No hubo juicio público, pero sí una humillación eclesiástica. Fue despojado de su parroquia, enviado a un retiro forzado en un convento lejano, en las montañas, para reflexionar sobre su vocación. Pero la verdadera ruina fue la de su mente. La constante presión, los mensajes divinos de Emilio, la sensación de ser observado por los muertos, el diario que parecía conocer sus secretos más íntimos, todo lo llevó a la locura. En el convento se dice que pasaba las noches en su celda, susurrando confesiones en voz alta, clamando por el perdón de las almas que había atormentado, especialmente la de Clara. Confesó sus pecados, sus manipulaciones, sus engaños, no a un sacerdote, sino a las paredes de su celda, creyendo que el Espíritu Santo, o quizás el mismo diablo, lo escuchaba y lo juzgaba. Sus monjes compañeros lo oían gritar, describir cómo había usado el secreto de la mujer del Talaverero para destruirla. Su secreto diabólico había salido a la luz, no por la voz de un acusador, sino por la de su propia locura. Don Emilio Saldaña nunca reclamó crédito por la caída del padre Anselmo,
Para el mundo, el sacerdote había sido castigado por Dios o por su propia conciencia culpable. Emilio siguió siendo el respetado maestro talaverero, pero por dentro era un hombre distinto. Había probado el sabor de la venganza y, aunque había traído justicia a la memoria de Clara, también había oscurecido una parte de su propia alma. Su paz había sido restaurada, pero no su inocencia. Cada vez que pasaba por la parroquia de San Miguel, donde ahora un nuevo y más joven párroco oficiaba, una sombra se cernía sobre él. La macabra satisfacción de su venganza era un peso más que cargaría hasta el final de sus días, un recordatorio de que, a veces, los secretos más diabólicos se ocultan detrás de los rostros más piadosos, y que la justicia humana puede ser tan fría y calculadora como el más ingenioso de los artesanos. La villa de Puebla siguió su ritmo, pero bajo sus adoquines, la historia del secreto diabólico del sacerdote que confesaba pecados mortales y la venganza silenciosa de un hombre permanecería como un escalofriante cuento susurrado en la oscuridad de las noches poblanas, que nunca debió salir a la luz. Caracteres 33.499.